Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaban a Siquem los rebaños de su padre Jacob, les dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaban de su túnica y lo arrojaban a un pozo sin agua. Luego se sentaban a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su único Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán.
Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír esas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ayer escuchábamos al profeta Jeremías, el cual era figura del Mesías, lo mismo que ahora José es figura del Salvador. Así como José fue vendido por 25 monedas, Cristo fue vendido por 30 monedas. Así como José fue el Salvador en aquel tiempo de hambruna, tanto de los egipcios como de los israelitas y de otros pueblos, también el Señor, pero en una situación mucho más amplia, diríamos infinita, es nuestro Salvador, aquel que nos devuelve la libertad y nos da el alimento de la salvación. Bueno, pues aquí también escuchamos en el Evangelio el símbolo de la viña, y esto se remonta hasta el capítulo 5 del profeta Isaías. Y este símbolo de la viña es muy utilizado, y esto para indicar el destino del pueblo elegido, como dice el profeta Oseas en el capítulo 10, verso 1. Bajo una forma de parábola, cuyo epicentro son los viñadores que matan al Hijo, Jesús traza pues un resumen de toda la historia de la salvación. San Mateo insiste mucho en esto, precisamente cuando este Hijo es descartado por los notables de Israel. Es entonces cuando es aceptado por los pobres, por los pecadores y por los paganos. Se le quitará el reino a estos viñadores salmados, es decir, a los judíos, y se le dará a un pueblo que rinda frutos. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo de los gentiles, el pueblo de los paganos. Y Cristo se convierte en piedra angular. La buena nueva, desgraciadamente, también podría ser rechazada por nosotros, y es lo triste, ¿no? Pensamos que la aceptamos y de repente nuestras actitudes denotan lo contrario. Pues que el Señor nos ayude a no ser infieles a esta palabra que se nos proclama el día de hoy. Así sea.